Somos WBCQ, brindándoles la radio de World's Last Change a ustedes desde Monticello, Maine. El anhelo de todo cristiano durante los últimos 2000 años ha sido ver al Salvador regresar y establecer un reino eterno en la tierra. Los acontecimientos en el mundo revelan que esto sucederá muy pronto. Siga escuchando para aprender cómo puede prepararse espiritualmente para los eventos finales de la tierra. Radio WLC está preparando a un pueblo para la vida en el reino terrenal de Yahuwah, que se establecerá en el inminente regreso de Yahushua Cristo. Él mandará a sus ángeles con una gran trompeta para que reúnan a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo de los cielos hasta el otro. Mateo 23:31. Si desea que su interpretación de las Escrituras sea precisa, es vital saber qué pasajes deben interpretarse literalmente y cuáles son simbólicos. Hola, soy Luis García y estás escuchando la radio de WLC. La gente puede alejarse mucho en sus interpretaciones de las Escrituras al convertir un simbólico algo que se supone que es literal y al literalizar algo que Yahuwah pretendía que fuera simbólico. Hoy Pedro Merino va a compartir con nosotros algunos de los principios de la interpretación bíblica que necesitamos saber para asegurarnos de no cometemos errores, y luego va a aplicar esos principios a un pasaje en particular que ha confundido a muchas personas. ¿Y el motivo de la confusión? Nadie sabe con qué seguridad si el templo descrito en Ezequiel 40-48 es literal o simbólico. Gracias, Luis. Saber cuándo interpretar las escrituras literalmente y saber cuándo interpretarlas simbólicamente es muy importante para aprender la verdad. Como dijiste, hay algunos pasajes en los que es difícil estar seguro, y ahí es cuando conocer los principios de la interpretación bíblica puede ayudar. Sí, porque si te equivocas, tú puedes ir muy, muy lejos. El humor es un buen ejemplo de por qué es importante saber cuándo tomar algo literalmente o simbólicamente. Esta es una historia real. No sé el nombre del hombre, pero lo llamaremos Miguel. Él disfrutaba haciendo bromas. Ahora, como la mayoría de nosotros, Miguel tendía a proyectar sus propias cualidades en los demás, porque le resultaba fácil asumir que los demás le estaban haciendo bromas. O tenía cargo de conciencia culpable y esperaba venganza. Ese podría muy bien haber sido el caso. Bueno, una mañana de primavera, Miguel estaba en el trabajo cuando recibió una llamada telefónica de su esposa, quien casualmente estaba embarazada. ¡Ay, no! Tengo la sensación de que esto no va a terminar bien. Cariño, voy a dar a luz, dijo ella. Mamá me llevará al hospital. No vuelvas a casa, solo ve directamente al hospital. Entonces, ¿qué hizo? Él le dijo, está bien, amor, nos vemos en unos minutos, y rápidamente colgó el teléfono y volvió al trabajo. Verás, era el 1 de abril. Él pensó que ella le estaba jugando una broma del Día de los Inocentes. Él tomó sus palabras como una broma. Se podría decir que las tomó simbólicamente, cuando ella las dijo literalmente. Entonces, ¿qué pasó? Bueno, terminó perdiéndose el nacimiento de su primogénito. Todo porque tomó simbólicamente lo que debería haber tomado literalmente. ¡Oh! ¡Oh, no! Pero me imagino cómo estaría su esposa. Seguro que le tomó tiempo para perdonarlo. El niño sigue siendo hijo único, por lo que tu suposición es tan buena como la mía. Pero solo demuestra cuán importante es que sepamos qué tomar literalmente y qué tomar simbólicamente. Estaba pensando que podías repasar algunos de los principios a tener en cuenta para una interpretación bíblica correcta. Sé que hemos cubierto esto en un episodio anterior, pero tal vez solo esos puntos que se aplican al pasaje que vamos a ver hoy. Claro, bueno, el primer principio a tener en cuenta es dejar que la escritura misma sea tu intérprete. El Salmo 119, versículo 105 dice, «Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino». Ahora, ¿cómo van a ser las escrituras una lámpara y una luz si no las entendemos? ¿Y dónde, aparte de la palabra de Yahuwah, puedes encontrar una mejor explicación? Exacto. No vayan a otros humanos. Pueden estar equivocados. Es por eso que siempre les decimos a nuestros oyentes, no confíe en nuestra palabra. Estúdielo por sí mismo. Sin duda puedes aprender y escuchar, pero establecerte la verdad para que no pueda ser sacudido requiere aprender directamente de Yahuwah. Es la responsabilidad y deber de cada uno.
Entonces, ¿cómo haces esto? Bueno, si quieres entender un tema en particular, tómate el tiempo de buscar todo lo que las escrituras tienen que decir al respecto. Aquí es donde una concordancia es útil, y si no tiene uno propio puede buscar palabras y textos en línea. Buscar todo lo que las escrituras tienen que decir sobre un tema en particular te da una comprensión muy equilibrada y completa. No te vas a salir por la tangente cuando tomas en cuenta cada referencia a las escrituras. No sé si alguna vez te dije esto, pero fue hacer esto lo que me convenció de la verdadera naturaleza de Yahuwah como uno en lugar de tres en uno. Así, cuéntanos al respecto. Hace tiempo escuché sobre esta nueva herejía de que no había una Trinidad, solo es el Padre. El punto de fricción para mí fue el Espíritu Santo. Puede afirmar que el Salvador es humano, lo cual ahora sé que es la verdad. Pero, ¿cómo puede no haber una Trinidad cuando claramente las Escrituras se refieren repetidamente a un Espíritu Santo? ¿Y qué hiciste? Hice exactamente lo que acabas de decir. Saqué mi concordancia y busqué todos los usos del Espíritu y Espíritu Santo en toda la Biblia, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Cuando terminé, estaba muy claro que habíamos impuesto en las Escrituras la idea de una tercera persona incorpora de la llamada divina, y que la Biblia misma nunca dijo tal cosa. Y eso fue antes de que supiera que en 1 Juan 5,7, donde habla de que hay tres que dan testimonio en el cielo, esto fue antes de que supiera que ese pasaje había sido agregado 1000 años después de Cristo. Entonces, incluso sin saber eso, cuando reuní todos los textos que hablaban sobre el Espíritu Santo y el Espíritu de Yahuwah. Eso es genial. La Biblia es su propia y mejor expositora. Otra cosa a tener en cuenta, cada vez que algo es una visión, la escritura siempre lo nombra como tal. No tienes que preguntarte. Y al igual que cualquier otro pasaje, palabra o concepto, si quieres saber qué significa una visión, reúna todo y estúdielo en el contexto de otros pasajes donde se discute. Cada vez que algo es importante puede encontrarlo en otra parte de la Biblia. Este es un principio bíblico. Génesis capítulo 41 versículos 25 al 32. Esta es la historia de José interpretando algunos sueños que tuvo el faraón. Es donde este principio se establece por primera vez. Entonces José dijo a Faraón: los sueños de Faraón son uno. Elohim ha mostrado a Faraón lo que va a hacer. Las 7 vacas buenas son 7 años, y las 7 cabezas buenas son 7 años. Los sueños son uno. Y las 7 vacas flacas y feas que subieron tras ellas son 7 años, y las 7 cabezas vacías asoladas por el viento solano son 7 años de hambre. Esto es lo que he dicho a Faraón. Elohim le ha mostrado a Faraón lo que está a punto de hacer. Ciertamente vendrán 7 años de gran abundancia en toda la tierra de Egipto, pero después de ellos vendrán 7 años de hambre y toda la abundancia será olvidada en la tierra de Egipto, y el hambre asolará la tierra. Así que no se conocerá la abundancia de la tierra a causa del hambre que seguirá, porque será muy severa. Y el sueño se repitió a Faraón 2 veces porque la cosa está establecida por Elohim, y Elohim pronto la hará realidad. Si algo es importante, encontrarás otros testigos en las Escrituras, porque Yahuwah siempre lo repetirá. Ese es un buen principio que debemos conocer. Sin embargo, ¿cómo sabes si una palabra se está usando en sentido figurado? Eso es bastante fácil. En realidad, si tiene sentido tal como se lee, si no viola las leyes de la naturaleza, tómelo literalmente. Veamos un ejemplo. Vayamos a Revelaciones capítulo 12 versículos 1 y 2. Aquí está. Ahora apareció una gran señal en el cielo. Una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies, y sobre su cabeza una guirnalda de 12 estrellas. Entonces, estando encinta, gritó de dolores de parto y de dolor para dar a luz. No puedes usar el sol, ni puedes literalmente tener la luna bajo tus pies. Entonces podemos saber que esta descripción de la apariencia de la mujer, así como la acción que realiza, es simbólica. La Biblia siempre identifica sus símbolos. A menudo, como en Daniel, los símbolos se explican en el mismo capítulo. Otras veces tienes que encontrar la explicación en otro pasaje, pero así es como sabemos que en las Escrituras las montañas son símbolos de gobiernos, las mujeres son símbolos de iglesias, las bestias son símbolos de reinos. Las aguas son símbolos de los pueblos. Todos estos símbolos se explican en las Escrituras. Ahora, a veces, cuando estamos tratando con una profecía que se ha cumplido,
Buscamos un evento en la historia que cumpla esa profecía. ¿Cómo podemos estar seguros de que tiene el evento histórico real y verdadero que cumplió esa profecía? ¿Cómo saber con seguridad? Sí, después de haber definido correctamente cualquier símbolo utilizado, encuentras que cada detalle de la profecía se ha cumplido. Entonces sabes que has encontrado el evento correcto que cumple la profecía. Sin embargo, si incluso uno en particular no se ha cumplido, entonces debes seguir buscando un cumplimiento futuro. Aquí es donde algunas personas se alejan. No tienes que forzar un cumplimiento, no tienes que girarlo y contorsionarlo para que encaje. Hay cosas como los cumplimientos parciales que todavía pueden enseñarnos mucho. Pero para el cumplimiento completo y final de cualquier profecía dada, cada detalle tiene que encajar. Tomemos estos principios ahora y apliquémoslo al pasaje de Ezequiel que confunde a mucha gente, incluyéndome a mí. El templo que se describe en esos capítulos, ahora voy a arriesgarme a adivinar que la mayoría de la gente nunca ha leído esos capítulos por completo porque, seamos honestos, son bastante aburridos de leer. Lo son, pero debes preguntarte por qué estos capítulos están incluso en la Biblia. Yahuwah no suele ser muy hablador. El hecho de que tantos capítulos se hayan dedicado a la descripción de un templo que hasta la fecha nunca se ha construido, plantea la pregunta de por qué Yahuwah dedicaría tanto espacio a ese tema. Sí, supongo que tienes razón. Sin embargo, hay muchos desacuerdos sobre de qué se trata esto. Escuché que fue una profecía condicional que nunca se construyó porque los israelitas rechazaron a Yahuwah. No, la Biblia misma dice que los israelitas rechazaron a Yahuwah cuando exigieron que un rey humano reinara sobre ellos. Así que habían rechazado a Yahuwah 600 años o más antes de que se diera esta profecía. Es a lo que la mayoría de la gente se refiere como el tercer templo, ¿verdad? Sí, el primer templo fue el templo de Salomón, que fue construido alrededor del 1000 a.C. y destruido por los babilonios en el 586 a.C. El segundo templo es el que fue reconstruido después del cautiverio babilónico y ampliado por Herodes el Grande. Fue el de Jerusalén durante el ministerio de Yahushua. Ese tercer templo descrito en Ezequiel interesa a muchos judíos y cristianos, porque es una profecía que nunca se ha cumplido. No digo que no se cumpla. No es una profecía fallida, solo digo que su cumplimiento es a un futuro. No se ha cumplido todavía. Entonces, ¿cuándo se cumplirá? Bueno, es una pregunta, ¿no? Estamos muy cerca del fin. Incluso con toda nuestra tecnología moderna, construir una estructura como esta requiere tiempo, mucho tiempo. Eso es verdad. Incluso esa basílica de la Sagrada Familia en Barcelona, España, ¿has visto fotos de eso? Es asombroso. Han estado construyendo sobre eso durante más de 140 años y aún no está terminado. Mi punto exactamente. Y sin embargo hay muchos cristianos muy sinceros que creen que se construirá antes de que Yahushua regrese. Esta es una interpretación incorrecta de Ezequiel. ¿Ves el peligro de tal creencia? Pues sí. Sabemos por otros pasajes que el regreso de Yahushua está mucho más cerca que eso, incluso si pudieran comenzar la construcción la próxima semana. Y eso no va a suceder porque la cúpula de la roca de los musulmanes está en el monte del templo. Entonces el efecto neto de esta interpretación incorrecta de la profecía de Ezequiel es llevar a la gente a posponer el regreso de Yahushua, a retrasar el fin a una fecha futura. Todavía no han visto la reconstrucción del templo, por lo que asumen que tienen mucho tiempo para vacilar en el pecado, porque no han visto las señales del fin que esperan. Lamentablemente son señales que nunca verán, están muertos. Siguen postergando el día del Señor diciendo, con el siervo infiel en la parábola de Cristo, mi Señor tarda en venir. Mateo 24:48. Mucha gente cree esto. Sin embargo, los cristianos envían sus ofrendas para apoyar la construcción de este tercer templo. De hecho, uno de los atracos ha sido que no tenían novilla roja. En las instrucciones de Moisés se debía sacrificar un raro novillo rojo como parte de los rituales de limpieza. Sin un novillo rojo para sacrificar no podían continuar con la construcción del templo, incluso si tenían el monte del templo bajo su control, porque no podían realizar los rituales de limpieza. Pero leí cómo en 2020 finalmente tuvieron un novillo y pudieron proceder con eso. Y aquí estamos unos años después. ¿Estamos más cerca de la construcción de ese tercer templo? ¿Ni siquiera un poco? Es por eso que tenemos que estudiar y estudiar de nuevo. Y seguir estudiando para asegurarnos de que nuestras interpretaciones de las escrituras sean correctas
y que no estemos adoptando nuestras interpretaciones para que encajen con nuestras creencias. No hay honestidad intelectual en eso, y como hemos visto, en realidad puede ser peligroso si terminamos postergando el regreso del Salvador para el futuro. Nutrición para la mente y conciencia. En su libro Mein Kampf de Adolf Hitler, observó astutamente que a menudo las grandes mentiras son más creíbles que las mentiras pequeñas, porque las personas honestas nunca soñarían con hacer afirmaciones tan audaces a menos que fueran realmente ciertas. Por asombrosa que sea la declaración de Hitler, la realidad de la misma se puede observar en el cristianismo mismo. Hay doctrinas dentro del cristianismo moderno que se aceptan sin otra razón que la pura audacia de la afirmación misma. No están respaldados por las escrituras. De hecho, estas doctrinas a menudo desafían la lógica misma, y sin embargo, cada vez que un buscador sincero de la verdad cuestiona las falacias lógicas de estas doctrinas, sucede que una de dos cosas. A veces se avergüenza hasta la aceptación silenciosa al cuestionar su fe y por lo tanto su espiritualidad, obviamente según el argumento que falta fe, o no lo atraparían albergando tales dudas. Otras veces las preocupaciones legítimas se descartan alegremente. Los líderes religiosos afirman que la verdad es simplemente demasiado profunda para que los meros intelectos mortales la capten, por lo tanto debe ser aceptada solo por la fe. Tal respuesta desdeñosa es contraria a la escritura misma. En Oseas 4, versículo 6, Yahuwah se lamenta porque su pueblo es destruido por falta de conocimiento. Y en Santiago 1, versículo 5, el apóstol exhorta: si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Yahuwah, que da generosamente a todos sin aprobio, y le será dado. Entonces, este tercer templo en Ezequiel, ¿por qué no puede ser esto un símbolo de la iglesia de los llamados a salir de la última generación? Algunas personas creen eso, pero cuando regresamos y buscamos en estos capítulos en contexto, hay que admitir que no se está utilizando en un lenguaje simbólico. Se está describiendo un plano muy real con gran detalle. ¿Recuerdan los principios de interpretación bíblica que discutimos en el último segmento? Tiene sentido lógico tal como está escrito. Si no viola las leyes de la naturaleza, entonces debe interpretarse literalmente. Supongo que la única razón por la que la gente podría asumir que esos capítulos son simbólicos es simplemente que es una profecía que no se ha cumplido. Aún. Entonces, ¿cuándo se va a cumplir? Eso es lo más emocionante de esta profecía. Aún no se ha cumplido, porque Yahushua aún no ha regresado aún. Este es el templo que descenderá en la tierra después de su regreso. Espera un minuto. En Revelaciones 21, versículos 1 y 2, dice que no habrá un templo en la nueva tierra. Juan dijo específicamente que no habría. Dice: y vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y no hubo más mar. Y yo, Juan, vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Yahuwah, dispuesta como una novia ataviada para su marido. Luego pasa a dar una descripción detallada de la nueva Jerusalén en el versículo 22, dice: y no vi en ella templo, porque el templo de ella es Yahuwah, Eloá Todopoderoso y el Cordero. Está bastante claro. No estoy seguro de estar de acuerdo contigo en que el tercer templo se construirá después de que Yahushua regrese, cuando dice aquí que no habrá templo. Me alegro que hayas mencionado eso. Estamos hablando de dos periodos de tiempo diferentes. Estoy hablando de la tierra durante el milenio. Lo que Juan estaba describiendo era el periodo de tiempo después de que Satanás y todos sus seguidores hayan sido destruidos y Yahuwah haga la tierra completamente nueva, la nueva Jerusalén. Entonces tienes razón, no habrá ningún templo, no habrá necesidad de un templo porque no habrá pecado, no habrá pecadores, y Yahuwah mismo estará viviendo aquí, porque será tierra pura. Versículo 3. Y oí una gran voz del cielo que decía: He aquí, el tabernáculo de Yahuwah está con los hombres, y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Yahuwah mismo estará con ellos, y será su Dios. Los cristianos han estado tan atrapados en la idea de que cuando Yahushua regrese todos iremos al cielo y pasaremos ahí el primer milenio después de su regreso, hemos pasado por alto toda la evidencia bíblica que revela que el mensaje del Evangelio es que cuando Yahushua regrese establecerá aquí el reino de Yahuwah. Los discípulos entendieron esto. Es por eso que siempre preguntaban: ¿es ahora cuando establecerás el reino de Yahuwah?
no fue solo ver a los romanos derrocados. Entendieron que la promesa del Evangelio era que el reino de Yahuwah sería establecido en la tierra y los creyentes serían cogobernantes con Cristo desde Jerusalén. Bien, me acuerdo de eso. Vemos toda la evidencia bíblica de que el milenio realmente está en la tierra en lugar de estar en el cielo. Y hay otros programas que muestran a partir de las Escrituras que la promesa del establecimiento del reino de Yahuwah en la tierra es en realidad parte del mensaje del Evangelio. En Ezequiel realmente hay una razón principal por la que este pasaje confunde a las personas, aparte de la suposición no bíblica y de larga data de que el milenio se pasará en el cielo. Y es que estos capítulos de Ezequiel dejan muy claro que los sacrificios se ofrecerán en el tercer templo milenario. Sí, puedo ver cómo eso sería confuso. Sé que esto va a ser un pensamiento completamente nuevo para los oyentes que se perdieron nuestros programas anteriores sobre el milenio. Así que, ¿podría tomarse unos minutos para explicar cómo podría haber sacrificios después de que Yahushua venga? Hay mucho apoyo bíblico para esto. Lo primero que hay que entender es que no todos los sacrificios de las Escrituras son ofrendas por el pecado. Cuando escuchamos la palabra sacrificio, pensamos en ofrenda por el pecado, porque Yahushua es el Cordero de Yahuwah que quita el pecado del mundo. Pensamos en Hebreos 9:22 que dice: «Ciertamente bajo la ley casi todo se purifica con sangre, y sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados». Y así los sacrificios adicionales que hacen después del sacrificio de Yahushua a pesar de su muerte en la cruz. Tendrías razón. Si los sacrificios descritos en los capítulos finales de Ezequiel estuvieran describiendo sacrificios como el remedio final para el pecado, pero estos no son el remedio final. ¿Qué son? Sacrificios ceremoniales, tanto por los pecados como por la limpieza. Piénselo. Como hemos cubierto en los programas anteriores, el Padre salvará cada alma que pueda. Esto significa que habrá pecadores vivos en la tierra durante el milenio. No tenemos tiempo para estudiar todos los versículos de la Biblia que prueban esto, pero están ahí. Estúdienlo. Esa es la ofrenda final de misericordia del Padre. El mundo ha visto y ha experimentado cómo sería la vida bajo el gobierno de Satanás cuando la marca de la bestia se imponga cerca del final. Ahora, durante el milenio, aquellos que aún no han tomado una decisión o nunca han tenido la oportunidad de aprender y estudiar por sí mismos, experimentarán el contraste de lo contrario, cuando Yahushua y los santos reinen desde Jerusalén con misericordia y leyes establecidas en la ley divina. Cristo ofreció un sacrificio total y completo. ¿Él fue designado una vez para morir? ¿Sabes dónde está esto? Sí, Hebreos 9, versículos 27 y 28. Aquí está, dice: «Y así como está decretado que los hombres mueran una sola vez y después de esto el juicio, así también Cristo, habiendo sido ofrecido una vez para llevar los pecados de muchos, aparecerá por segunda vez, sin relación con el pecado, para salvación de los que ansiosamente le esperan». Nunca más se derramará la sangre de un cordero para la remisión de los pecados. Los corderos eran tipos, símbolos del gran antitipo, Yahushua, quien era el Cordero de Yahuwah que quitó los pecados del mundo. Pero lo que la mayoría de la gente olvida es que había muchos otros tipos de sacrificios. Había sacrificios que se ofrecían como ofrendas de acción de gracias. Muchos de estos ni siquiera eran sacrificios de animales, sino ofrendas de grano o de vino. El otro tipo de sacrificios son los sacrificios de purificación ceremonial, la limpieza de los sacerdotes y del pueblo, así como de los objetos del templo, utensilios, etc. Creo que este es un concepto nuevo para la mayoría de nosotros. Anteriormente hablamos sobre Yahuwah repitiéndose a sí mismo en algo importante. ¿Hay otros pasajes de las Escrituras que sugieran que se ofrecerán sacrificios durante el milenio? Sí, los hay, en realidad. Vaya a Isaías 56, versículos 4 al 7. Porque así dice el Señor: «A los eunucos que guardan mis días de reposo, escogen a lo que me agradan y se mantienen firmes en mi pacto, les daré en mi casa y en mis muros un lugar, y un nombre mejor que el de hijos e hijas. Les daré nombre eterno que nunca será borrado. Y a los extranjeros que se alleguen a Yahuwah, para servirle, y para amar al nombre de Yahuwah, para ser sus siervos. A todos los que guardan el Sabbat, día del reposo, sin profanarlo, y se mantienen firmes en mi pacto, yo les traeré a mi santo monte y les alegraré en mi casa de oración.
sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar. Esta es la promesa para cuando el reino de Yahuwah se establezca en la tierra, y está hablando de holocaustos y sacrificios. En Jeremías 33, versículos 14 al 18, de nuevo verás que cuando esto se lee en contexto, está hablando del cumplimiento de las promesas en el reino de Yahuwah. He aquí vienen días, declara Yahuwah, en que cumpliré la buena palabra que he hablado en la casa de Israel y a la casa de Judá. En aquellos días y en aquel tiempo haré brotar de David un renuevo justo, y él hará juicio y justicia en la tierra. En aquellos días estará a salvo Judá y Jerusalén morará seguro, y este es el nombre con el cual será llamada. Yahuwah justicia nuestra, porque así, dice Yahuwah, nunca le faltará a David quien se siente sobre el trono de la casa de Israel, y a los sacerdotes levitas nunca les faltará quien en presencia mía ofrezca holocausto, queme ofrendas de cereal y prepare sacrificios todos los días. Esta profecía nunca se ha cumplido. Todavía está por venir y a pesar de ser mucho después de la muerte de Cristo, todavía habla de sacrificios. El próximo está en Zacarías 14, versículos 16 al 21. Este es muy claro y sin embargo nunca escuchas un sermón predicado al respecto. ¿Por qué? Porque prueba muy claramente que habrá sacrificios en la tierra durante el milenio. Esto desafía el error de que todos van al cielo. Además notará que habla de guardar la fiesta de los tabernáculos. Esto es un mensaje muy impopular entre los cristianos que no quieren guardar las llamadas fiestas judías. Que la Biblia llama las fiestas de Yahuwah. Y sucederá que todo sobreviviente de todas las naciones que fueron contra Jerusalén subirán de año en año para adorar al Rey, Señor de los ejércitos, y para celebrar la fiesta de los tabernáculos. Y sucederá que los de las familias de la tierra que no suban a Jerusalén para adorar al Rey, Señor de los ejércitos, no recibirán lluvia sobre ellos. Y si la familia de Egipto no sube ni viene, entonces sobre ellos no habrá lluvia. Será la plaga con la cual Yahuwah herirá a las naciones que no suban a celebrar las fiestas de los tabernáculos. Este será el castigo de Egipto y el castigo de todas las naciones que no suban a celebrar la fiesta de los tabernáculos. En aquel día estará grabado los cascabeles de los caballos, consagrados a Yahuwah, y serán las ollas en la casa de Yahuwah como los tazones delante del altar, y toda olla en Jerusalén y en Judá será consagrada a Yahuwah de los ejércitos. Todos los que ofrezcan sacrificios vendrán y tomarán de ellas, y en ellas cocerán, y no habrá más mercader en la casa de Yahuwah de los ejércitos en aquel día. Una profecía que aún no se ha cumplido. El último está en Malaquías 3, versículos 3 al 4. Dice: y él se sentará como fundidor y purificador de la plata, y purificará a los hijos de Leví, y los purificará como a oro y como a plata, para que ofrezcan a Yahuwah una ofrenda en justicia. Entonces la ofrenda de Judá y de Jerusalén será agradable a Yahuwah, como en los días antiguos y como en los años pasados. Así que tenemos 4 testigos en las Escrituras que revelan que todavía habrá sacrificios ofrecidos a Yahuwah en su reino terrenal. ¿Puedes tomar un momento para explicar por qué será necesario algún sacrificio una vez que Yahushua regrese? Bueno, bajo el sistema de sacrificios del Antiguo Testamento, no todos apuntaban a la muerte de Cristo. La mayoría de los sacrificios de animales eran para la purificación de los sacerdotes e incluso de los objetos utilizados en el servicio sagrado. No tuvimos tiempo de leer esos 9 capítulos en Ezequiel, pero en ellos Yahuwah declara que Él morará en ese templo. Problema: habrá pecadores en la tierra y sin embargo Él es santo. Ese problema se resuelve con estos sacrificios de limpieza. ¿Entonces los redimidos también serán limpiados? Sí, son una nación de reyes y sacerdotes para Yahuwah. Hebreos 10, versículo 4 dice: es imposible que la sangre de los toros y de los machos cabríos quite los pecados. Y sin embargo en Levítico 4, versículos 20, 26 y 31 se dice que estos mismos sacrificios hacen expiación por el pecado. La expiación no significa simplemente purgarse del pecado. La expiación también incluye la cobertura del pecado. Es una orden dada, la celebración anual cual se debe buscar en el calendario lunisolar de la creación. La muerte de Yahushua asegura que para los creyentes el remedio final, cual es la purga del pecado. Durante el milenio, con la reconstrucción del tercer templo, se restablecerá el sacerdocio levítico. Eso es necesario porque todavía habrá personas inconversas que al observar por sí mismos el gobierno de Yahuwah y tomar una decisión final, seguirán necesitando la ley del antiguo pacto.
Mira, los símbolos y ceremonias del antiguo pacto siempre han sido instructivos. Han sido nuestro maestro, enseñándonos el pan de redención y dándonos la confianza y la fe para acercarnos a Yahuwah y aceptar la salvación. Se podría decir que los sacrificios de animales durante el milenio son ayudas para la enseñanza, ya que aprenden lo que anteriormente nunca habían tenido la oportunidad de aprender. Creo que es importante decir que estos no son pecadores empedernidos que han rechazado la verdad. Estas no son personas que a sabiendas impusieron la marca de la bestia a otros. Estas son personas que nunca han tenido la oportunidad de aprender la verdad. Entonces Yahuwah les da esa oportunidad durante el milenio, porque lo buscan humildemente. Cada vez que Yahuwah se toma el tiempo de explicar algo con gran detalle, debemos sentarnos y prestar atención, porque lo que él está diciendo es vital. Estos últimos capítulos de Ezequiel han sido malinterpretados o completamente ignorados, porque la gente no entendía cómo podía haber sacrificios animales. A pesar de la muerte de Yahushua en la cruz, ahora lo sabemos, y ofrece una promesa maravillosa e inspiradora de esperanza para el futuro establecimiento del reino de Yahuwah en la tierra. La pregunta de hoy, en nuestro email diario, proviene del país que es más grande que toda la Unión Europea. ¿Australia? 30% más grande que Australia y 3 veces más grande que la India. Bueno, eso deja fuera de los Estados Unidos. ¿China? No, es Canadá. Ah, claro que sí. Pero lo interesante es que a pesar de su inmenso tamaño, el 90% de la población vive dentro de los 160 kilómetros o solo 100 millas de la frontera entre Canadá y Estados Unidos. Pues sí. ¿Quieres vivir donde tu vecino más cercano es un oso polar? Estoy perfectamente feliz aquí, muchas gracias. Entonces, ¿cuál es la pregunta de hoy? Bueno, Mercedes y Raúl Thompson tienen una pregunta muy particular, una que necesito que me expliques un poco. Escriben: recientemente nos casamos y enfrentamos mucha presión de nuestras dos familias sobre el tema de la planificación familiar. Ambos fuimos criados en familias escalofriantes. Nuestros padres todavía creen firmemente en los creyentes que tienen familias que te hacen estremecer. Actualmente ambas familias están muy molestas porque queremos esperar para formar una familia. ¿Es realmente el control de la natalidad un pecado contra Yahuwah? Esa es una pregunta muy interesante. Hay personas que creen que el único método anticonceptivo que debe usar una pareja es la abstinencia. Sé que la Iglesia Católica prohibió el control de la natalidad durante muchos años. No sé si todavía lo hacen, pero lo hicieron en un momento. Pero antes de continuar, ¿sabes a qué se refiere con familias opinadoras? Ese no es un término con el que estoy familiarizado. Tienes razón en que la Iglesia Católica Romana y ciertas sectas protestantes como los mormones han promovido durante mucho tiempo las familias numerosas. El movimiento escalofriante es de origen más reciente, comenzando a mediados de la década de los 80. El término proviene de un pasaje en el Salmo 127, versículos 3 al 5. Dice: He aquí, herencia de Yahuwah son los hijos y el fruto del vientre es su recompensa. Como flechas en la mano de un valiente, así son los hijos de la juventud. Bienaventurado el hombre que tiene una aljaba llena de ellos. No serán avergonzados, sino que hablarán con los enemigos en la puerta. Entonces la creencia básica es que las parejas deben tener tantos hijos como sea posible para que puedan crear un ejército para Dios. Entonces, debido a que están tratando de tener tantos hijos como sea posible, creen que deben aceptar la cantidad de hijos que Yahuwah elija enviarles. Ellos creen que Él no les enviará más de lo que pueden manejar. Básicamente haces de Yahuwah tu anticonceptivo. Supongo que podrías decirlo de esa manera. Si bien no hay nada abiertamente pecaminoso en querer una familia numerosa, existen algunas preocupaciones con esta creencia particular, ya que la sostienen aquellos que se identifican a sí mismos como familias controladoras y de fuertes opiniones.
Por un lado, debido a que están basando su creencia en la idea de que Yahuwah tiene el control activo de cuántos hijos tienen o no, creen que deberían continuar teniendo más hijos, incluso cuando no es médicamente recomendable hacerlo. ¿Puedes darnos un ejemplo? Un ejemplo del que habrá oído hablar en Norteamérica es el de una pareja llamada Andrea y Rusty Yates. Andrea era madre de 4 hijos. En ese momento su médico le aconsejó enfáticamente que no tomara más porque le habían diagnosticado bipolaridad y había luchado mucho contra la depresión postparto. Pero Andrea y su esposo creyeron en la idea temerosa de que Yahuwah nunca les enviaría más de lo que podían manejar, así que siguió adelante y tuvo un 5.º hijo. Poco después de eso le diagnosticaron psicosis, no solo la depresión postparto severa, sino también la psicosis. Lamentablemente su historia tiene un final trágico. Su psicosis y depresión la llevaron a creer que debido a su descuido en el cuidado de sus hijos estaban condenados al infierno. Para salvarlos de tal destino, el 20 de junio del 2001 ahogó a sus 5 hijos en la bañera. ¡Oh, eso es horrible! A pesar del claro consejo del médico de que no tuviera más hijos, la pareja lo hizo de todos modos, porque sentían que necesitaban aceptar a todos los niños que Yahuwah eligiera enviarles. ¿Y tú? ¿No estás de acuerdo? Bueno, me he dado cuenta de que las personas que dicen que aceptarán a todos los que Dios envíe, a menudo tratan de hacerlo cambiar de opinión cuando aparentemente él dice que no. ¿A qué te refieres? Una familia insegura, controladora y dominante es muy conocida en América del Norte, la familia Duggar. Incluso tienen o tuvieron un programa de televisión llamado 19 hijos y aún contando. Cuando Michelle Duggar, la madre, no volvió a quedar embarazada después del nacimiento de su hijo número 19, ella y su esposo consultaron a un especialista en fertilidad para ver si podían tener más. Así que aquí hay una pareja que dice que aceptarán la cantidad de niños que Yahuwah les envíe, pero cuando él aparentemente deja de enviarlos no quieren aceptarlo como respuesta. Lo primero que hacen es dirigirse al especialista en fertilidad para tratar de averiguar cómo pueden tener más. Pero dejando de lado la inconsistencia de algunas personas que abrazan esta creencia, veamos los principios bíblicos. Eso es lo que ayudará a Mercedes y Raúl en cualquier conversación con sus familias. Primero está el principio bíblico de proveer para la propia familia. En 1 Timoteo capítulo 5 versículo 8. Aquí Pablo está instruyendo a Timoteo sobre las relaciones interpersonales entre los creyentes. ¿Qué dice? Pero si alguno no provee para los suyos y especialmente para los de su propia casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Es extremadamente costoso mantener una familia de 8, 10, 12 o más. Sí, yo no podría hacerlo. Dependiendo de dónde vivan, muchas de estas familias dependen de las donaciones caritativas o de los gobiernos mundanos para mantener a sus familias. Eso no es lo que Pablo está diciendo que debería suceder. Además, no es solo el apoyo monetario que los padres deben proporcionar a sus hijos. ¿Qué pasa con la educación? Lo más importante de todo, ¿qué pasa con la instrucción en justicia? Cierto, esa es la instrucción más importante de todas. Proverbios 22, versículo 6 dice: «Instruye al niño en su camino. Aun cuando fuere viejo no se apartará de ella». Eso no es fácil. Se necesita tiempo, compromiso, energía y mucho trabajo duro y oraciones. En muchas de esas familias los hijos mayores se quedan a cargo de los menores. Esa es la única forma en que pueden hacerlo. Pero a menudo estos niños mayores todavía necesitan una crianza piadosa. Y sin embargo, mamá está tan ocupada cuidando a los bebés y papá está tan ocupado trabajando muchas horas para tratar de alimentar y vestir a todos, que la crianza de los niños del medio se deja a los jóvenes que todavía necesitan orientación. Eso me recuerda a algo que dijo Moisés. Está en Deuterónimo 6 versículos 6 y 7. Dice: «Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, con diligencia las enseñarás a tus hijos, y hablarás de ellas cuando te sientes en tu casa, y cuando andes por el camino, y cuando te acuestes y cuando te levantes». Eso requiere tiempo, energía y compromiso. Y no importa cuán bien entrenados estén los niños mayores, todavía carecen de la experiencia de vida de los padres. No hay nada malo en que los niños mayores ayuden a los niños más pequeños, pero cuando hay 10, 12, 15 niños, no concentrarse en cada uno. Eso es verdad. Solo hay 24 horas en un día. Entonces, más que el aspecto financiero, es el aspecto espiritual. Nunca tenga más hijos que el tiempo que tiene para entrenar sus mentes y caracteres para Yahuwah. Eso es lo más importante. Puedes pensar que estás formando un ejército para Yahuwah, pero si tienes tantos hijos que no eres capaz de atraer sus corazones contigo al reino de Yahuwah, tienes demasiados
y solo estás inflando el corazón de Satanás. Piensen, aún estamos en una tierra pecaminosa. Es nuestra responsabilidad de ver por nuestros hijos. La raza humana es el pináculo de la creación de Yahuwah. A Adán se le dio dominio sobre las bestias, pero incluso los animales, si no están listos para procrear, no lo hacen. Traes un semental para cubrir a una yegua que no está lista, y ella luchará contra él. Así es. Si a los animales se les dio soberanía e incluso una capacidad limitada de elegir por sí mismos, ¿no deberíamos nosotros también, cuando las almas mismas de nuestra descendencia están en juego? Un pensamiento final, en Génesis 18, versículos 16 al 19. Aquí hay un comentario que creo que es aplicable a esa discusión. Habla de la visita de Yahuwah a Abraham justo antes de la destrucción de Sodoma y Gomorra. Nos da una idea de los procesos de pensamiento del Padre. Notemos lo que Yahuwah tiene que decir acerca de Abraham y por qué fue escogido para ser el patriarca de un linaje piadoso. Entonces los hombres partieron de allí y miraron hacia Sodoma. Y Abraham fue con ellos para ponerlos en camino. Yahuwah dijo: ocultaré a Abraham lo que voy a hacer, ya que Abraham ciertamente llegará a ser una negación grande y poderosa y todas las naciones de la tierra sean bendecidas en él. Porque lo he escogido para que mande a sus hijos y a su casa después del que guarde el camino de Yahuwah haciendo justicia y derecho, para que Yahuwah le dé a Abraham lo que le ha prometido. Las Escrituras nos dicen cuántos hijos tuvo Abraham, pero no fueron tantos. Y de Sara, la esposa a través de la cual vendría el Salvador. Solo tenía uno, no fue solo porque Sara era estéril. Si Yahuwah pudiera darle un hijo milagroso una vez, podría haberlo hecho 2 o 3 o 15 veces, pero no lo hizo porque el entrenamiento de ese niño era muy importante. Cada vez que las Escrituras se apartaba a un niño para un trabajo especial, el niño generalmente no tenía ninguno o muchos hermanos. Samuel, sí, Yahuwah le dio a Hannah más hijos, pero solo después de que Samuel fuera llevado al sacerdote Elí. Cristo mismo. Excelente ejemplo. Tenía hermanastros, pero el hecho de que en la cruz encomendara el cuidado de María a Juan revela que María no tuvo otros hijos. Debía dedicar su tiempo y atención a la formación del Salvador, y eso fue lo que hizo. Hay bases bíblicas para usar el pensamiento y la planificación cuando se trata del tamaño de tu familia. Mercedes y Raúl debemos respetar a nuestros padres, pero ahora están casados. Génesis 2:24 dice: por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Ahora es tu propia unidad ante Yahuwah. No tienen que involucrar a tus padres en la discusión de decisiones tan íntimas. Ciertamente pueden obtener su consejo si lo desean, pero mientras respeten a sus padres, respondan a Yahuwah, no a tus padres. Cuando se trata de la verdad, siempre debemos responder ante Yahuwah, ante todo. Bienvenidos, soy Laura Martínez con la promesa diaria de hoy de la palabra de Yahuwah. El 2 de diciembre de 2021 debería haber sido uno de los días más felices en la vida de Haley Perk. En cambio, terminó siendo una mezcla agridulce de tristeza, alegría y a pesar de todo gratitud por la bondad inagotable de Yahuwah. En enero de 2021, a J.B. Parke le diagnosticaron cáncer de pulmón. Fue un diagnóstico devastador para el joven esposo y padre. Solo unos meses después, Haley quedó embarazada de su segundo hijo. Ahora, más que nunca, J.B. tenía algo a lo que aferrarse. Sin embargo, el cáncer continuó haciendo estragos en el cuerpo de J.B. El domingo 28 de noviembre de 2021, J.B. ingresó en la unidad de cuidados intensivos en el hospital de Jarfer para tratar las combinaciones de su cáncer. El miércoles 1 de diciembre, la pareja se sintió desolada al saber que el pronóstico de 6 meses de J.B. se había reducido a una cuestión de días. Aún faltaban 3 semanas para que la fecha del parto de Haley. Los médicos tenían claro que no había forma de que J.B. sobreviviera tanto tiempo. Entonces la pareja tomó la decisión de inducir a Haley. El equipo médico fue de gran apoyo. Los médicos de J.B. se comunicaron con el jefe del equipo del hospital de partos de alto riesgo. Le dijeron a Haley que podían inducirla tan pronto como estuviera lista. Haley le dio un beso de despedida a J.B. y le pidió que la esperara a ella y al bebé. Prometió que lo haría. Y la inducción comenzó esa noche. Todos esperaban un parto bastante rápido, pero no fue así.
El jueves 2 de diciembre por la mañana los médicos visitaron a Haley. Le dijeron que JB estaba fallando rápidamente y que no viviría el día. Su única oportunidad de ver a su nuevo hijo era una cesárea inmediata. Haley estuvo de acuerdo y fue llevada inmediatamente a cirugía. 20 minutos después le presentaron al hijo recién nacido a Haley para que lo besara. Luego los médicos y las enfermeras lo llevaron para que conociera a su papá. Haley dijo: el milagro de todo esto, cuando colocaron a nuestro bebé en el pecho de JB, los signos vitales de JB mejoraron instantáneamente. Aunque JB no podía hablar, estaba claro que sabía que su hijo estaba ahí. Tan pronto como saturaron a Haley, los médicos empujaron su cama directamente de la sala de operaciones a la unidad de cuidados intensivos. Un poco más tarde, JB exhaló su último aliento, su hijo recién nacido sobre su pecho, la mano de su esposa en la suya. En una publicación de Facebook sobre la experiencia, Haley escribió: dar a luz 3 semanas antes de lo previsto puede conllevar una serie de complicaciones que pueden requerir tiempo en la UCI de asistencia respiratoria. Dios preparó a nuestro hijo para este mismo momento porque salió con un peso de 3,3 kilos y una estatura de 50,8 centímetros, con unos pulmones completamente desarrollados que dejaban escapar el más dulce de los gritos. Desde el quirófano hasta la unidad de cuidados intensivos había lo que parecían cientos de médicos y enfermeras llevándolos a través de este proceso sin esfuerzo. Ninguno de ellos cerró un ojo en todo ese tiempo. Algunos de ellos me dijeron que nunca olvidarían este acto de desinterés. Algunos llamaron a mis acciones valientes y heroicas. Solo lo llamo amor. Actué por amor. Puse mi confianza en Dios, que esto era parte de su plan, e hice lo que tenía que hacer, por amor, para cumplir el último deseo de mi esposo. Traer una nueva vida al mundo es a la vez gozoso y abrumador, incluso cuando hay 2 padres trabajando juntos para apoyar y cuidar al niño. Dar a luz un poco antes de perder a su esposo es algo por lo que ninguna madre debería pasar, pero la fe de Haley en su Padre Celestial es fuerte. Filipenses 4, versículo 19 declara: mi Dios suplirá todo lo que os falta conforme a las riquezas de su gloria en Cristo Yahushua. Los días venideros no serán fáciles, pero Haley sabe que no los enfrenta sola. Isaías 54, versículos 4 y 5 dice: no tengas miedo, no serás avergonzado, no temas la desgracia, no serás humillado, olvidarás la vergüenza de tu juventud y no te acuerdes más de lo propio de tu viudez, porque tu Hacedor es tu marido, Yahuwah Todopoderoso es su nombre. El Santo de Israel es vuestro Redentor, es llamado Dios de toda la tierra. Si eres un padre soltero luchando por mantener, capacitar y criar a un hijo por su cuenta, sepa que no está solo. Yahuwah será su socio. Él será su cónyuge, asegurándose de que usted y sus hijos estén provistos. Él será un padre para sus hijos tal como lo está para Haley. Ah, ¿y el nombre del niño pequeño de Haley? Ella lo llamó John Benson Perk, o JB, en honor a su papá. Se nos han dado grandes y preciosas promesas. Vayan y comiencen a clamarlas. Hemos hablado sobre el templo de Ezequiel y el gran privilegio que les espera a todos los que acepten el regalo de la salvación. Para terminar, me gustaría hablar rápidamente sobre el templo del cual habla Pedro, en 1 Pedro 2, versículos 1 al 9. Por lo tanto, despójense de toda clase de maldad, todo engaño, hipocresía y envidia, y toda clase de chismes. Como niños recién nacidos busquen con ansia la leche espiritual pura, para que por medio de ella crezcan y tengan salvación, ya que han gustado la bondad del Señor. Acérquense pues a Yahuwah, la piedra viva que los hombres desecharon, pero que para Yahuwah es una piedra escogida y de mucho valor. De esta manera, Dios hará de ustedes como de una piedras vivas, un templo espiritual, un sacerdocio santo que por medio de Yahushua ofrezca sacrificios espirituales, agradables a Yahuwah. Por eso también dice la Escritura: yo pongo en Sión una piedra, que es la piedra principal, escogida y muy valiosa, el que confíe en ella no quedará defraudado. Para ustedes que creen, esa piedra es de mucho valor, pero para los que no creen se cumple lo que dice la Escritura. La piedra que los constructores despreciaron se ha convertido en la piedra principal. Y también esto otro: una roca, una piedra con la cual tropezarán, pues ellos tropiezan al no hacer caso del mensaje. Ese es su merecido. Pero ustedes son una familia escogida, un sacerdocio al servicio del Rey, una nación santa, un pueblo adquirido por Yahuwah. Y esto es así para que anuncien las obras maravillosas de Yahuwah.
el cual los llamó a salir de la oscuridad para entrar en su luz maravillosa. Cuando nos rendimos completamente a Yahuwah y aceptamos su regalo de salvación por fe, Él nos transforma en piedras aptas para construir un templo vivo simbólico. Es el maestro cantero que nos prepara, y si continuamos rindiéndonos, entonces cuando Yahushua regrese, Él nos regalará una naturaleza superior. No habrá más tropiezos en el pecado debido a nuestra naturaleza caída. Con Cristo heredaremos el reino de Yahuwah y gobernaremos con Él desde el templo milenario que se edificará en Jerusalén, compartiendo con los demás la bondad y el amor del Padre Celestial. Este es el llamado supremo que espera a todos los que aceptan la salvación. Esto hace que cualquier sacrificio que tengamos que hacer en la tierra para llegar ahí valga la pena. ¡Qué regalo! Alabado sea Yahuwah por su inmenso y eterno amor. Acompáñenos nuevamente mañana. Hasta entonces, recuerden, Yahuwah los ama y en Él está segura nuestra confianza. Gracias por escuchar este episodio en WLC Radio. Vivimos tiempos muy solemnes. El mundo está al borde del desastre. Pronto tendrán lugar acontecimientos catastróficos que pondrán fin a esta era y marcarán el comienzo de la siguiente. En su gran misericordia, Yahuwah ha revelado a través de la profecía lo que depara el futuro. Apocalipsis 8 predice una serie de eventos, cada uno peor que el anterior, que devastarán la tierra. Se diezmará el suministro mundial de alimentos. Se producirá hambruna y la pestilencia que la acompaña. Los suministros de agua dulce de la tierra también se verán afectados. Apocalipsis 9 revela que los demonios se harán pasar por extraterrestres. El terror y la devastación de esta llamada invasión extraterrestre hará que la gente desespere por seguridad a cualquier precio. La libertad de vivir y de adorar como dicta la conciencia se convertirá en una cosa del pasado. Se perderán muchas vidas durante esta serie de eventos, y cuando se aplique la marca de la bestia, habrá mártires. Cada evento se prepara para la próxima crisis, en un largo y último llamado de misericordia al arrepentimiento. Porque Yahuwah no está dispuesto a que nadie perezca, sino que todos lleguen al arrepentimiento. 2 Pedro 3:9. Poco después de los eventos descritos en Apocalipsis 8 y 9, se derramarán las 7 últimas plagas. Estas plagas no tienen precedente en la historia de la humanidad. En un sentido muy real, estos eventos vaciarán la tierra. Isaías 24 advierte, cita: He aquí Yahuwah vacía la tierra, la asola, la revuelve y esparce a sus habitantes. La tierra se tambaleará de un lado a otro como un borracho, y será removida como una cabaña, y su transgresión será pesada sobre ella, y caerá, y no volverá a levantarse. Isaías 24, 1-20. Para los creyentes, sin embargo, hay esperanza. Al describir el final de esta era, Yahushua dijo en Lucas 21, versículo 28, cita: Cuando estas cosas comiencen a suceder, entonces miren hacia arriba y levanten la cabeza, porque tu redención está cerca. Sí, al final será traumático, está destinado a serlo. Yahuwah quiere salvar a cada individuo que pueda para permitir que este clímax final despierte las almas. Pero el evangelio del reino de Yah es que más allá de los eventos traumáticos del futuro cercano, una eternidad de bienaventuranza espera a todos los que aceptan el regalo de salvación de Yah. Cuando Yahushua regrese, todos los que han muerto confiando en los méritos del Salvador crucificado y resucitado serán resucitados en la primera resurrección. Entonces Yahushua establecerá el reino de Yah en la tierra. Él y los redimidos reinarán juntos sobre la tierra durante los primeros 1000 años de la eternidad. Juan vio un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron. Apocalipsis 21:1.
Si deseas unirte a los redimidos de todas las edades, viviendo una vida que se compare con la vida de Yahuwah, haz la elección, acepta la salvación hoy. No tiene que prepararse. La verdad es que no puedes, yo tampoco, nadie puede. Ven a Él tal como eres. No espere hasta que deje de pecar, no mejorará con sus propios esfuerzos. Acepte la invitación de Yahuwah de convertirse en miembro de su reino terrenal eterno. Cuando aceptes esta preciosa invitación, Yahuwah te obsequiará con un corazón completamente nuevo. En Ezequiel 36, versículo 26, Él declara: les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Quitaré el corazón de piedra de su carne y les daré un corazón de carne. Aceptar este regalo invaluable es la única manera de unirse a su reino. Ven a Yahuwah tal como eres. Está esperando con los brazos abiertos, ansioso por recibir a todos los que se acercan a Él. Ha sintonizado con la radio de WBCQ en 9330 kHz en la banda de 31 metros. Radio World's Last Chance, preparando un pueblo para el pronto retorno del Salvador. Este programa, como los episodios pasados de Radio WLC, están disponibles para descargarlos en nuestra página web. Son estupendos para compartir con amistades y estudios bíblicos. También es un maravilloso apoyo para aquellos que dan su adoración a Yahuwah solos o en casa. Si desea escuchar los programas de Radio WLC, visite nuestra página web en worldslastchance.com/español. Haga clic en el icono Radio WLC, parte superior a la izquierda de la página principal. Esto le permitirá hacer descargas de los episodios en su idioma preferido. También están los artículos y los vídeos disponibles en una variedad de idiomas. Acompáñenos otra vez mañana para otro mensaje lleno de verdades en WBCQ, en 9330 kHz, en la banda de 31 metros. La radio de WLC prepara un pueblo para el pronto retorno del Salvador.